estamos aquí desde el 2018 por las pensiones y seguimos por las pensiones porque quedan todavía muchas cosas que hacer. No sabemos qué es lo que va a pasar con las pensiones mínimas, que parece que el gobierno de coalición se ha olvidado bastante de ellas, a pesar de que las subidas en las pensiones mínimas han sido un poquito más que las otras. Pero en la proporción que ha subido el salario mínimo interprofesional no han subido y lo podían haber hecho. Empiezo con el comunicado. Reivindicaciones prioritarias pendientes sobre pensiones. Bueno, después de estas cortas vacaciones primaverales, trabajadores y pensionistas volvemos, unos a la rutina del trabajo y otros a continuar con nuestras reivindicaciones en materia de pensiones. Para esta plataforma de Baracaldo existen 3 reivindicaciones fundamentales que todos los partidos políticos, todos, debieran llevar en su campaña electoral. Primero, equiparar la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, el SMI, que en la actualidad es de 1.080 euros. Segundo, continuar con la reducción de la brecha de género hasta su eliminación total. Sabéis que con el actual 60% de la pensión de sus difuntos esposos, muchas mujeres no alcanzan esa pensión mínima que reclamamos. Y muchas están viviendo, no diría en la indigencia, pero con mucha precariedad. Tercero, impedir con medidas legales el proceso de privatización del sistema público de pensiones, que lo hemos hablado muchas veces en esta Rico Plaza. Las pensiones privadas de empresa, aprobadas por el Gobierno, así como las EPSV en Euskadi, no debieran tener ningún tipo de beneficio fiscal, ni utilizarse dinero público no cotizable a la seguridad social para complementar pensiones públicas. Sabemos que aún quedan pendientes otras medidas que deberían despejar cualquier duda respecto a la financiación de las pensiones mediante cotizaciones. Y es aquí donde los trabajadores en activo deben jugar el papel más importante, presionando a sus sindicatos para no perder poder adquisitivo y para que sus cotizaciones garanticen las actuales y futuras pensiones. Volviendo a nuestras prioridades, a las de esta plataforma, mientras las medidas tomadas por el Gobierno mantengan la penuria de las pensiones bajas, esta plataforma de pensionistas de Baracaldo seguiremos reclamando la equiparación de la pensión mínima con el salario mínimo interprofesional y una revalorización anual idéntica para todas las pensiones, sin subidas porcentuales. Y sin olvidar también que es necesario eliminar las desgravaciones fiscales de los productos financieros de empleo, las denominadas EPSV en Euskadi. Gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defienden y el pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. Yo les diría a los señores políticos que no se acuerden solo cuando estamos en elecciones cada 4 años para que recojan nuestras reivindicaciones, las reivindicaciones del pueblo llano, del pueblo que va por la calle, se tropieza con un bordillo y cae. Acordaros que eso se arregla no cada 4 años, sino cuando está roto. Les diría a los políticos que las pensiones hace muchísimo tiempo que estamos luchando por ellas. Por lo tanto,
no se hagan oídos sordos a nuestras reivindicaciones. Siempre diremos desde esta plataforma y de donde nos den un punto para poder hablar, que si vosotros políticos creéis que con 1.100, 1.080, 800, 700 o 2.000 euros puede vivir una familia, os lo cambio por vuestro sueldo. Simplemente eso. Yo os lo cambio. Si sois capaces de vivir con 700 euros, 800 euros, es que estos pensionistas con esa pensión tienen agujeros en las manos. Totalmente. Entonces, si vosotros estáis siempre reivindicando que como políticos ganéis poco, yo os digo, vivir con mi pensión. Si sois capaces, oyes, os la vuelvo a cambiar y vuelvo a seguir teniendo mis 800 euros de pensión. Pensiones de viudas. Pensiones de viudas. Siempre digo que parece que se muere el marido y ella come menos, paga menos de luz, paga menos de agua, le ayuda menos a sus hijos y ya no puede cambiarse ni comprarse unas zapatillas. No, señores políticos, seguimos siendo las mismas. Tenemos los mismos gastos. ¿Que hay un puchero menos, una cuchara menos? Sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo. Pero tenemos los mismos gastos de casa. Seguimos encendiendo una bombilla o poniendo un puchero a cocer. Entonces, acordaros que después de las elecciones municipales vienen las otras. Y las urnas son propiedad nuestra. Por lo tanto, ojito al parche. Ojito al parche. Creo que tenemos que ir a votar con la cabeza y dejar el corazón a un lado. Es una opinión personal. Yo siempre que me dirijo a vosotros lo hago a título personal. Tenemos que pensar, ahora vienen las elecciones municipales, las elecciones autonómicas y luego vienen las generales. En las generales verán ellos cómo han quedado municipales y autonómicas para prometer más de lo que habían prometido en autonómicas o en municipales. No hagamos caso, vayamos a votar con la cabeza, el corazón, de lo que yo pueda sentir hacia un partido político. Siento hablar así, porque doy a entender, o me lo parece a mí, que no soy muy de izquierdas. Soy más de izquierdas que la pasionaria. Con eso creo que lo digo todo. Todavía me acuerdo cuando en mi casa se escondía el pan porque no llegaba. Y no es mirar para atrás, es decir las cosas como se sienten. El que ahora tengamos una sábana sin estrenar en el armario, acordaros cuando se lavaban por la mañana en el lavadero, apartando el hielo para poderlas tenerlas secas a la noche. Eso nos tenemos que acordar. Y tenemos que saber qué es lo que queremos, hasta dónde queremos llegar. Todo ese dinero que se paga, monarquía, iglesia, partidos de fútbol, todos esos que están a un lado, ¿por qué no lo cogéis todo y lo empleáis? Sanidad, educación, pensiones, calles, viviendas para personas con problemas, ayudas a mujeres maltratadas,
colegios para los niños en condiciones. Pensionistas, tenemos que seguir en la calle luchando, tenemos que seguir reivindicando nuestras pensiones, reivindicando esas pensiones a mujeres viudas y totalmente de acuerdo en que tenemos que seguir empujando el carro del resto de personas que siguen trabajando. Pensionistas, hasta el miércoles que viene, y os digo, pensionistas, ¡aurrera! ¡Pensionistas! ¡Pensionistas!